Buen día, niños y niñas. Vamos a trabajar hoy en el área de ciencias sociales. Para eso necesito que se ubiquen en la página 365 de su libro Universo, ya que en la parte superior de la hoja se encuentra el tema que vamos a trabajar. El tema lleva como título Ciencias Auxiliares de la Historia. En la clase anterior de Ciencias Sociales conocimos parte de la historia y las fuentes que utiliza la misma para poder ir conociendo lo que sucedió en el pasado para así comprender la actualidad. Hoy vamos a conocer las diferentes ciencias sociales que auxilian o ayudan a la historia para obtener la información necesaria y conocer los hechos que han sucedido durante años atrás. Las ciencias auxiliares son herramientas para recabar información durante el proceso de investigación histórica. Estas ciencias le van a ayudar a la historia para poder darle información necesaria y así conocer exactamente qué fue lo que sucedió durante años atrás, siglos atrás, en las sociedades que prevalecieron antes de nuestra actualidad. Las ciencias auxiliares son las siguientes. Tenemos la primera que lleva como nombre cronología. Esta ciencia encargada de localizar los hechos en el tiempo. La cronología se encarga de analizar cuándo ocurrió cada hecho y los ordena en una línea de tiempo. La cronología es la ciencia que se va a encargar de poder ubicar exactamente los hechos, en qué año sucedió, en qué época fue la que sucedió, y luego va a ir ordenando cada uno de los hechos de acuerdo a cómo fueron sucediendo, de acuerdo al año, de acuerdo a la época. Bueno, para eso tengo acá abajo lo que son la representación de un reloj para poder saber el tiempo en el que sucedieron los hechos, para así tener exactamente si un hecho sucedió en el 2001 o en la década de los 50 o en la década de los 90, para ir ubicándolo así ordenadamente. La siguiente ciencia es la geografía. Es la ciencia que ubica los hechos históricos en el lugar donde estos ocurrieron. La geografía es la encargada de ubicar cada uno de los hechos de acuerdo al lugar, al espacio donde se desarrollaron. Por ejemplo, ubicarlos si se desarrolló en el continente europeo, en el continente africano, en el continente americano o en qué país de cada uno de esos continentes han sucedido hechos que pueden explicar qué sucedieron en las anteriores sociedades. La siguiente es la arqueología. Es la ciencia que estudia las sociedades a través de sus restos materiales. Esta ciencia va a poder estudiar los restos que dejaron las sociedades y poder estudiarlas, evaluarlas y poder encontrar cómo era que ellos se organizaban, vivían, cuáles eran sus costumbres, de acuerdo a los estudios que ellos obtengan a través de los objetos. Acá tenemos un claro ejemplo, una imagen en donde nos representa que están los arqueólogos evaluando, revisando los restos materiales. Ellos pueden evaluar estelas, monumentos arquitectónicos, pueden evaluar restos, por ejemplo, como utensilios de cocina, entre otros restos materiales que ellos vean que sean convenientes para poder evaluar y tener información de la sociedad a quien están investigando o quieren recabar información necesaria. La siguiente ciencia es la numismática. Esta ciencia se dedica al estudio de las monedas y medallas antiguas. Esta es la ciencia que va a evaluar cuál fue la moneda o cuáles fueron las monedas que utilizaron las diferentes sociedades al momento de tener comercio, el intercambio, cómo fueron evolucionando cada una de ellas. Por ejemplo, acá en Guatemala, el Banco de Guatemala posee el Museo
museo que nos puede ir explicando cuál ha sido el desarrollo de nuestra moneda, en este caso el quetzal, desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, esta es la ciencia que se va a encargar de estudiar las monedas de las diferentes sociedades, de las diferentes sociedades hasta la actualidad. La siguiente ciencia es la sigilografía, ciencia que se encarga del estudio de los sellos y documentos. Anteriormente era muy utilizado lo que eran sellos para poder dejar una marca, una huella en documentos muy importantes, documentos legales o documentos que los enviaban las autoridades a demás personas. Ellos utilizaban sellos para poder marcar que en realidad era un documento legal. Entonces está la ciencia de que se encarga de estudiar los diferentes sellos que las sociedades y las personas han utilizado para formalizar los documentos que necesitan que se validen o que lleguen a diferentes personas. Tenemos la siguiente, que es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia a los seres humanos desde el punto de vista biológico, social y humanista. Esta ciencia se va a encargar de estudiar la evolución del hombre desde sus inicios hasta la actualidad. Aquí claramente tengo una imagen que ustedes pueden observar y podemos ver una de las teorías de la evolución, donde nos indican que el hombre viene del mono. Y acá pues podemos ir viendo su evolución hasta llegar a la actualidad, que se nos denomina como Homo sapiens sapiens, desde el punto de vista biológico, porque es el desarrollo físico e interno del ser humano, social, cómo se involucra con las demás personas, y humanista, cómo reacciona ella, los seres humanos dentro de la sociedad. Entonces, hasta acá hemos visto las ciencias auxiliares de la historia. Claro, hay muchas más, pero nosotros vamos a conocer nada más estas. A continuación, les explico las actividades. Para eso, vamos a trabajar en el cuaderno de ciencias sociales. Ustedes deben de realizar un organizador gráfico explicando cada una de las ciencias auxiliares de la historia y colocar una imagen para cada una de ellas. Acá tengo el listado de las ciencias sociales que acabamos de observar, que es la cronología, geografía, arqueología, numismática, sigilografía y antropología. Ahora vamos a observar el organizador gráfico. Ustedes deben de realizar este organizador gráfico en su cuaderno, o bien lo pueden trabajar también en una hoja en blanco tamaño carta. Deben de utilizar los recursos necesarios para poder obtener este organizador, por ejemplo, el lápiz, regla, lapiceros, para ir realizando cada uno de los rectángulos que se encuentran acá. Vamos a ver que en medio vamos a tener el tema que se llevaría como título Ciencias Auxiliares de la Historia, y luego vamos a iniciar colocando cada uno de ellos. Cronología. Acá podemos utilizar otro color de lapicero para poder escribir el nombre de la ciencia, y luego vamos a colocar su pequeña definición. Pueden hacer uso de la información que se encuentra en este video, o bien pueden hacer uso de la información de la página 365 de su libro para poder escribir la definición de cada una de las ciencias. Luego que ya terminamos de escribir la definición de cada una, necesito que ustedes busquen una imagen, o bien pueden dibujar una imagen de acuerdo a cada una de las ciencias. Por ejemplo, la geografía, podríamos dibujar la imagen de un mundo, o ya sea un continente o un mapa, ya que hace referencia al lugar donde se realizaron los hechos. Y así sucesivamente ustedes deben de ir realizando cada una de ellas para la ciencia. Entonces, niños y niñas, espero que se sigan cuidando en casa, realicen su tarea, traten la manera de tener buena caligrafía y ortografía para que así su trabajo tenga mejor presentación.
Pasen feliz día y nos vemos en la próxima clase.